Bienvenidos al tema 1, Introducción a la termografía infrarroja. Quería daros la bienvenida a este curso y desearos que saquéis el máximo aprovechamiento posible. La termografía es sin duda alguna una de las especialidades fotográficas más apasionantes que existen, ya que nos permite ver el mundo con unos ojos completamente diferentes a lo que estamos acostumbrados. Vamos a ir entrando en el tema y vais a ir viendo que la termografía realmente engancha. Bueno, en este tema lo que vamos a hacer es un resumen. Vamos a ir viendo algunos aspectos básicos que tenemos que ir conociendo para poder entrar en materia. Vamos a hablar del espectro electromagnético, definiremos lo que es la termografía y lo que es una imagen termográfica y sobre todo por qué es tan importante la termografía. Después veremos algunas aplicaciones de la termografía y haremos una comparación entre los métodos de análisis cuantitativo y cualitativo. Comencemos hablando del espectro electromagnético. Dentro de este espectro están una multitud de frecuencias, entre otras las que vemos nosotros a simple vista con el ojo humano, que estarían entre 0,4 y 0,7 micras. Recordemos que una micra es una milésima parte de un milímetro. Nuestras cámaras infrarrojas trabajan en el rango de la onda larga, la LW, y estarían entre 8 y 14 micras. Y cuando hablamos de longitud de onda nos estamos refiriendo a la letra griega lambda, que serían la distancia existente entre los dos picos de una onda. En la parte inferior vemos en la imagen cómo el espectro electromagnético agrupa otro tipo de ondas que también son muy conocidas, como pueden ser las ondas gamma, los rayos ultravioletas, los rayos infrarrojos, las ondas de radio, los rayos X, el visible y las microondas. Al final no deja de ser todo una onda electromagnética en la que lo que diferencia unas ondas de otras sería la longitud de onda lambda o, repetimos, distancia entre dos picos sucesivos. Vamos a comenzar a hablar de la imagen termográfica. Todos tenéis en mente la típica imagen termográfica en la que asociamos los colores más claros a temperaturas mayores. Esto, como ya veremos más adelante cuando estemos trabajando con el software, no tiene por qué ser así, sino que nosotros podemos elegir una paleta de color. Normalmente se suelen asociar de esta manera, pero ya veremos cómo la asociación de colores la realizamos nosotros a nuestro gusto. Comencemos definiendo algunos conceptos importantes. ¿Qué es la termografía? Bueno, pues la termografía es la ciencia que estudia la obtención y el análisis de la información térmica proporcionada por dispositivos de adquisición de imagen térmica sin contacto directo. Aquí aparecen varias palabras interesantes. Termografía, que viene del griego escritura con calor. Infrarrojo, utilizamos la radiación infrarroja, que es la que captan nuestras cámaras, y nuestras cámaras termográficas son dispositivos de adquisición de imágenes térmicas a distancia. Estamos midiendo a distancia, estamos midiendo en el rango del infrarrojo. Vamos a ver por qué es tan importante la temperatura y qué es lo que hace a la termografía tan útil. En primer lugar, tenemos que considerar que es una variable que está presente en todas las situaciones y procesos. Os invito a que os paréis un momento a pensar algún proceso en el que la termografía o la temperatura no intervenga. Por ejemplo, cuando estamos enfermos, normalmente nos sube la temperatura. Cuando estamos en una fábrica y hay que controlar una fundición, la fundición se va a producir a unos determinados grados. Cuando hay un sobrecalentamiento de cables o de algún elemento mecánico o eléctrico, normalmente siempre van a intervenir la temperatura. A una temperatura dada se dice que el coche se ha sobrecalentado. Por debajo de una temperatura estaría su rango de funcionamiento normal. Es decir, todos los procesos que os podéis imaginar, o en todos los procesos, va a intervenir la temperatura como una variable fundamental. Además, es una forma de trabajo en la que no se produce contacto físico en la termografía. La termografía es una
herramienta de medición sin contacto, lo cual lo hace sumamente interesante para poder tomar datos y eliminar de alguna manera el riesgo inherente al acercarte a esos procesos en los que la temperatura en determinadas ocasiones puede ser elevada o nos estemos arriesgando pues, a descargas eléctricas o cualquier otro tipo de situación potencialmente peligrosa. Además, la imagen termográfica es bidimensional. Eso quiere decir que es una distribución de las temperaturas a lo largo de toda la imagen. No es como cuando tomamos una temperatura de manera puntual con un termómetro, en el que son mediciones puntuales, sino que tenemos una distribución bidimensional en el eje XY a lo largo de toda la imagen, en el que podemos apreciar las temperaturas superficiales. Bueno, para hablar de temperaturas ya veremos en los temas siguientes que tienen que cumplirse una serie de condiciones y tenemos que fijar además una serie de parámetros. Pero bueno, eso lo iremos viendo un poquito más adelante. Pero como idea fundamental, la termografía es bidimensional. Medimos temperaturas, medimos una distribución de energía a lo largo de toda la imagen. Y además, lo que es más importante, se realiza en tiempo real. Podemos observar directamente a través de nuestra cámara termográfica diferentes fenómenos que se están produciendo en el mismo momento que tomamos la imagen y por tanto vamos a poder realizar un análisis en tiempo real. Independientemente de esto, se realizan, hemos comentado en alguna otra diapositiva, y si no lo iremos viendo más adelante, cómo la labor del termógrafo no se limita simplemente a tomar las imágenes y obtener conclusiones en el momento que está tomando las imágenes, sino que hay una gran parte de trabajo posterior de análisis de imagen en software y de introducción de diferentes parámetros, etc. Vamos a ver en este ejemplo, ahora que tenéis aquí, tenemos una maceta con una planta y tenemos su correspondiente imagen termográfica a la derecha. Bueno, pues quiero que penséis un momentito y que intentéis sacar algunas conclusiones de lo que estáis viendo en la imagen. Muy bien, pues como podéis observar, a simple vista lo que vemos en la imagen RGB, en la imagen fotográfica convencional, es una maceta con una planta, pero en la imagen de la derecha ya podemos empezar a inferir cosas simplemente a partir de la imagen termográfica y haciendo un análisis cualitativo, que no cuantitativo. Fijaos cómo aparecen unos gradientes de temperatura, es decir, tenemos una variación de colores a lo largo de la maceta y cómo se corresponden con las zonas en las que habría menor temperatura en la parte inferior de la maceta, que como os podéis imaginar es la que tiene un mayor contenido de agua y por tanto una inercia térmica diferente a la de la Tierra, y como en la parte superior estamos viendo que directamente el plástico, que además tiene una emisividad de 0,95, nos estaría mostrando directamente la temperatura del aire que se ha transmitido a ese plástico y por tanto estaríamos viendo la temperatura de la habitación. Prácticamente son similares. Además, como podéis observar, directamente podríamos analizar cuál es el nivel de la Tierra sin ni siquiera verlo. Esas líneas de gradiente que estamos viendo en la imagen nos están marcando directamente las diferencias de temperatura y por tanto el nivel de la Tierra y la temperatura, de alguna manera, cómo se está transmitiendo esa temperatura de la Tierra a la parte exterior de la maceta, que es lo que nosotros estamos captando con nuestra cámara termográfica. Esta imagen es, pues es bastante curiosa y a simple vista nos da un poco una idea global de lo que podemos obtener con la termografía y de cómo nos permite medir, nos permite observar las cosas con otros ojos diferentes a los que utilizamos habitualmente en nuestra limitada visión RGB para hacer análisis y para apreciar lo que ocurre en los objetos o lo que está ocurriendo en nuestro entorno. Entre las aplicaciones de la termografía, pues son múltiples. Tenemos desde el mantenimiento predictivo, la investigación y desarrollo,
la medicina, la veterinaria, control de calidad, monitorización de procesos, ensayos no destructivos, vamos, muchísimas aplicaciones y cada día más, la termografía se utiliza cada día más. Bueno, os voy a dejar ahora un minuto para que analicéis estas imágenes. Intentemos extraer alguna conclusión así por encima, sin entrar en demasiados detalles. Vale, supongo que habéis mirado ya las imágenes. Vamos a comenzar por la de la izquierda. Vamos a comenzar por la imagen del avión y fijaos que de entrada yo lo que reseñaría es que las temperaturas no están ajustadas. Fijaos que tenemos temperaturas entre 17 y 35 grados. Es evidente que estas temperaturas no son reales, porque según estamos viendo aquí, esos motores todavía están calientes. Esos motores tienen temperatura. Además, os voy a hacer una pregunta. Quiero que miréis la imagen y me digáis si el avión ha encendido los motores en parado, dentro del hangar. Se ve que está dentro de un hangar, ¿no? Yo creo que sí, yo creo que está dentro de un hangar. Pensad si los motores los ha encendido allí o si venía rodando. Vale, tiempo. Bueno, pues yo diría que el avión venía rodando, ¿verdad? Fijaos en las ruedas. Las ruedas tienen una temperatura bastante mayor. Las ruedas también están calientes. Luego este avión ha rodado por pista, ha llegado aquí y ha parado los motores. Los motores siguen calientes, pero el avión está detenido, pero las ruedas han estado en contacto con el suelo en el aterrizaje y todavía están calientes. Vamos a la imagen del medio. Fijaos, un vehículo. Aquí también podemos intuir que el coche, el vehículo está en movimiento, puesto que las ruedas están calientes. Y en cambio, fijaos, las temperaturas que van entre 10 y 42 grados, que el 42 lo está dando en la parte de la chapa. ¿No os parece un poco extraño? Efectivamente, esto es porque la chapa tiene muy baja emisividad y ya veremos que como norma general, y esto ya lo podéis ir almacenando en la memoria, que no se os olvide, la baja emisividad miente. Siempre nos miente, nos da unos valores de temperatura erróneos. ¿De acuerdo? Ya hablaremos de la emisividad, pero como norma ya, acordaos, baja emisividad siempre nos miente, nos engaña. Vamos con el tercer ejemplo. Lo mismo, en este caso el gradiente de temperaturas, los colores sí que son reales, estamos viendo un volcán, pero las temperaturas es evidente que no están ajustadas. Estamos viendo 29 grados y medio en un volcán que tranquilamente puede tener la lava a 800 o 1000 grados. Con lo cual ya vemos que está sin ajustar. Esto no es ningún problema, porque luego, como veremos en las prácticas de laboratorio que vayamos haciendo, es tan sencillo como hacer una serie de ajustes, ajustar 5 parámetros y con eso las temperaturas automáticamente van a pasar en el punto que seleccionemos. Ya os adelanto que las mediciones se hacen puntuales. Si queremos temperatura exacta de un punto, tenemos que ajustar los parámetros para ese punto, no para toda la imagen. Tiene su lógica, ¿no? Porque pensad que si la emisividad, el comportamiento del cuerpo es diferente según el material, no podemos ajustar un valor único de material para una imagen que contiene múltiples materiales, ¿verdad? Es de sentido común. Bueno, pues seguimos con algunos ejemplos de aplicación. Este sería el típico caso de mantenimiento predictivo, súper útil y que puede ahorrar cientos de miles de euros a las empresas. Y es que el hacer un mantenimiento predictivo, el buscar los fallos antes de que salgan, que es lo que nos permite la termografía, nos ahorra mucho tiempo y mucho dinero. Aquí, por ejemplo, está haciendo un control de la temperatura de los cables en este cuadro eléctrico. Entonces, por ejemplo, si hay una zona en la que tenemos mucha resistencia porque, bueno, pues puede haber un problema, mediremos las temperaturas y veremos que, por ejemplo, si sobrepasa un umbral de 60, 65, 70 grados, el umbral que sea para un determinado elemento, en ese momento ya sabemos que se va a producir un fallo en breve. No sabemos cuándo, pero algo fallará y nos dará problemas. Entonces, lo ideal es
que lo sustituyamos antes de que se produzca el fallo, y eso es lo que se conoce como mantenimiento predictivo. Y cada día se utiliza más en las empresas porque es mucho más barato pagar a un termógrafo que vaya a hacer el trabajo a esperar a que se nos revienten 4 cables y tengamos, se nos quemen los diferenciales, se nos funda un determinado equipo, etcétera, etcétera. Vale, pues esta es una aplicación súper habitual. Para mantenimiento predictivo, lo mismo. Aquí tenemos los álabes de un motor. Aquí las temperaturas sí que están ajustadas. Fijaos que estamos entre 28, bueno, 28 sería el fondo del suelo. Esta foto la saqué a unos álabes de un motor en el que, bueno, pues había que hacer un control de la temperatura y ver hasta qué, para supervisar que no pasara un determinado umbral de temperatura cuando estaba funcionando. Ya veis, los álabes alcanzan una temperatura de unos 74 grados centígrados. Y en este caso, esta imagen la saqué de una correa de transmisión y lo mismo, quería ver la temperatura que alcanzaba en el momento de máximas revoluciones. Esta correa estaba en marcha, se estaba moviendo y fijaos que el SP2 sería este punto, alcanzaba una temperatura, la correa, de 43 grados. Son temperaturas ajustadas. Y las he ajustado, aquí está ajustado el rango entre 37,5 y 47 grados, porque lo que se buscaba era analizar la temperatura de esa correa de transmisión. Bueno, seguimos con más ejemplos. Aquí tenemos unos ejemplos muy bonitos de, bueno, pues de un análisis de temperatura del cuerpo humano. Que sepáis que la temperatura del cuerpo humano muchas veces, además de la que todos sabemos, de la fiebre, que puede ser un síntoma de una determinada infección o enfermedad, también se utiliza tanto para seres humanos como para animales para detectar, por ejemplo, lesiones en ligamentos, lesiones musculares, porque cuando hay una lesión muscular o una lesión en un ligamento, lo que ocurre es que hay un mayor flujo de sangre a esa zona y automáticamente se eleva la temperatura, como veríamos, como estamos viendo aquí en la imagen inferior de la pata de un caballo. Eso no, el caballo, claro, el caballo no se puede quejar, a lo mejor le debemos coger un poco o a lo mejor no. A lo mejor anda normal, pero ya tiene un inicio de lesión que si no se recupera a tiempo puede agravarse y como ya sabéis, pues un caballo de carreras que no corra son muchos miles y miles de euros que están parados. Aquí tenemos también alguna otra imagen en la parte superior, pues de las dos semicaras, pues para buscar también alguna, por ejemplo, se utiliza para cánceres de piel o para determinadas concentraciones en mamografías, en otro tipo de estudios médicos ya más concretos, ya más en el ámbito de la medicina. Por supuesto, en este tipo de estudios nosotros como termógrafos pues tiene que haber un personal médico que es el que hace este tipo de investigaciones o el que al final va a determinar si existe algún tipo de dolencia o enfermedad. Nosotros nos vamos a centrar más, por supuesto, en el análisis más de objetos, más de elementos de la naturaleza, de control de instalaciones, etcétera, etcétera. Bueno, vamos con otro ámbito de aplicación que se utiliza muchísimo y es para la eficiencia energética y la detección de patologías en edificación y obra civil. Aquí hay un campo tremendo de actuación, como podéis ver aquí. Bueno, pues en las imágenes, en la de la izquierda tenemos fugas de calor, cómo se nos está escapando el calor en el contacto de la terraza con la fachada del edificio. En esta imagen, en la imagen central, vemos cómo se nos escapa el calor a través de unos forjados, de unos contactos de un revestimiento exterior. Y en esta imagen de la derecha estamos viendo cómo el contacto del forjado con la fachada es un lugar en el que se están escapando muchísimos euros de calefacción. Aquí sería súper interesante colocar un SATE, un sistema de aislamiento térmico exterior, para intentar minimizar estas fugas de calor. Bueno, y otro ejemplo súper habitual de utilización de cámara termográfica en mantenimiento predictivo para control de paneles solares. Fijaos cómo aquí, buscando las condiciones de luminosidad adecuadas,
tenemos que tener una irradiancia solar de unos 700 vatios por metro cuadrado, o sea, tiene que ser un día en el que el sol esté calentando bien los paneles solares. Bueno, pues en esas condiciones, estas fotografías las saqué un día con el sol, más o menos andaba esos 750 vatios por metro cuadrado. Ese dato lo podéis sacar tranquilamente en cualquier estación meteorológica, miráis los datos del sol y nos da la radiación que tenemos. Cualquier día despejado va a ser bueno para hacer este control. Y fijaos cómo en estos paneles solares, algunos de los paneles están ya sobrecalentados. Eso quiere decir que hay una resistencia y esos paneles ya quedan inútiles. Entonces puede llegar un momento que si no los sustituimos a tiempo, esa instalación no tenga ninguna efectividad o la energía que produzca pues que sea mínima en comparación con la que podríamos obtener. Bueno, esta es la fotografía de antes del volcán, la imagen del volcán, y aquí tenemos otra imagen. Estas las saqué, son imágenes aéreas que saqué en San Sebastián. Y fijaos, es una imagen muy curiosa, es la zona de la Bahía de la Concha, la playa de Gros y el edificio de los Cubos de Moneo, el auditorio, y Palacio de Congresos y Exposiciones. Bueno, pues fijaos, es una foto sacada. Estaba sacada, esta es en primavera más o menos por ahí. Y fijaos cómo se nota mucho las calefacciones de los edificios, porque era un día fresco, era primera hora y todavía pues la temperatura era baja. Fijaos que el agua del mar, aquí sí está ajustado. El agua del mar está a unos 13 grados, estamos en finales del invierno, principios de la primavera. La arena de la playa ya se había calentado, está a unos 30 grados más o menos. Y es una imagen curiosa en la que vemos las fugas de calor por las cubiertas de los edificios. Vale, vamos a ver por último la diferencia entre análisis cualitativo y análisis cuantitativo. El análisis cualitativo es el análisis de la imagen térmica en el que intentamos evaluar y encontrar posibles problemas. O sea, buscamos la cualidad, no buscamos la cantidad, no buscamos una temperatura absoluta ni una temperatura en un punto dado, simplemente buscamos, por ejemplo, pues una zona con humedades. La temperatura en realidad no nos importa demasiado. Y en el análisis cuantitativo utilizamos la medida de la temperatura precisa como criterio para determinar la gravedad de un problema y así establecer la prioridad de su reparación. Es el caso que comentábamos antes de los cables. Aquí, por ejemplo, tenemos una estación eléctrica y tenemos una zona en la que nos interesa controlar las temperaturas para que no sobrepasen un determinado umbral y se produzcan los fallos de los que estábamos hablando antes. En este caso sería un análisis cuantitativo. En el caso, por ejemplo, de la derecha, en el que tenemos las fugas de calor, en este caso de una ermita, una pequeña iglesia, bueno, pues vemos que en realidad la temperatura no nos importa demasiado a priori. Lo que nos importa es ver por dónde se nos está escapando el calor. ¿De acuerdo? Entonces, cualitativo, cuantitativo. Cualitativo, buscamos posibles problemas. Cuantitativo, utilizamos la temperatura para detectar la gravedad de un problema y establecer así la prioridad de su reparación. En definitiva, el análisis cualitativo analiza patrones térmicos, determina si hay alguna anomalía y solo buscamos la temperatura aparente sin compensar. Nos da lo mismo el valor temperatura, no nos importa que no sea real. Normalmente es el tipo de análisis que llevamos a cabo primero, en primera instancia, y posteriormente luego a lo mejor realizamos un análisis cuantitativo. Como decíamos, por ejemplo, la fuga de agua en un baño o la búsqueda de humedades se haría un análisis cualitativo. Y en el análisis cuantitativo lo utilizaremos para clasificar la anomalía. Implica necesariamente temperatura compensada, medida de temperatura compensada, y es lo que comentábamos de por ejemplo, pues una imagen térmica de un transformador de potencia donde si alcanza un determinado umbral de temperatura, este transformador va a dar problemas. Vale, pues entonces esto recordarlo porque es fundamental. Análisis cualitativo y análisis cuantitativo. Análisis cualitativo, buscamos patrones térmicos. Análisis cuantitativo,
implica medida de temperatura compensada, es decir, de temperatura real.